La gracia de Dios esté con todos ustedes. Continuamos con nuestra serie El Evangelio en Acción. Este es nuestro audio número 14. La promesa dada a Abraham se había cumplido. A través de Jesús y su muerte redentora, todas las familias de la tierra, si así lo desean, pueden ser bendecidas. ¿Por qué si así lo desean? Pues porque aunque el Evangelio, la noticia de salvación, llegue hasta su hogar, usted decide si lo recibe o no, si lo acepta o no. Si usted decide recibirlo, aceptarlo y obedecerlo, hay grandes probabilidades de que toda su familia sea bendecida con la vida eterna. Recordemos, a Cornelio se le presentó un ángel en visión. Este le dijo que debía mandar a buscar a Pedro, quien le hablaría palabras por las cuales serás salvos tú y toda tu casa. Hechos 11:14. Cornelio decidió enviar a buscar a Pedro, mientras reunía a su familia para que cuando éste llegara, les hablara el Evangelio. Todos lo escucharon y decidieron obedecerlo en las aguas del bautismo. De esa manera Cornelio y su casa fueron salvos. En esta y las lecciones que continúan, veremos cómo otras familias decidieron obedecer el Evangelio de Cristo. El Evangelio sigue expandiéndose. Guiados de la mano del Espíritu Santo, nos dice la palabra de Dios en Hechos capítulo 16, versículos 6 al 10, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas, y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciéndole: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Dios, en su santa y única voluntad, había determinado que el Evangelio debía entrar a Europa antes de ir a las regiones del Asia Menor. Hoy corresponde a las regiones de Turquía y sus alrededores. Luego, estas regiones serían alcanzadas por el Evangelio. Zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotacracia y el día siguiente a Neápolis y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia. Y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse la oración. Y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. Eso está en Hechos capítulo 16, versículos 11 al 15. La primera ciudad europea a la que el Evangelio llegó fue Filipos, una ciudad fundada siglos antes por el padre de Alejandro Magno. El médico Lucas, escritor del Evangelio y del libro de Hechos, recién se estaba incorporando al equipo misionero formado, entre otros, por Pablo y Silas. Narra que un día de reposo, aprovechando que un grupo de mujeres se habían reunido junto al río para la adoración, al parecer en esta ciudad no había sinagoga, comenzaron a hablarles del Evangelio del Señor Jesús. Entre estas mujeres había una llamada Lidia. Lucas nos informa que Lidia estaba escuchando y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. El Señor, que escudriña los corazones, sabe cuándo una persona desea conocer y escuchar de su palabra. Pablo junto al río estaba enseñando. No sabía cuántas de las que estaban ahí reunidas realmente estaban prestando atención, pero Dios sí lo sabía y abrió el corazón de Lidia para que nada ni nadie le estorbara en ese momento y pudiera estar atenta a lo que Pablo decía. Es que las buenas nuevas que estaba dando Pablo, igual a la que yo le he dado a cada uno de ustedes, requiere de la mayor atención. Es la eternidad lo que se está jugando en ese momento. Es la decisión más importante de su vida. ¿Dónde pasaremos la eternidad? Es la pregunta que debemos hacernos. A Lidia en ese momento no le importaba más nada, sino entendió que Dios la había llevado hasta ahí por una razón mucho más importante: su salvación. Y en ese momento se estaba cumpliendo el maravilloso plan de Dios. Lidia estaba escuchando su palabra, y la fe viene por el oír la palabra de Dios, según Romanos 10:17. Esa palabra estaba produciendo fe en ella. Estaba escuchando el Evangelio y lo estaba creyendo. Y como la gran comisión dada por Cristo no solo consta en escuchar, oír y creer, sino que también incluye el obedecer el Evangelio en las aguas del bautismo, según Marcos 16, 15 al 16, Lidia y su familia fueron bautizados. La Nueva Traducción Viviente lo dice así:
fue bautizada junto con otros miembros de su casa. Hechos 16:15. No sabemos si los otros miembros de su casa habían estado con ella en el río. Lo cierto es que una noticia como la que había recibido no se le podía quedar callada. Por lo tanto, la compartió con su familia y todos fueron bautizados. La familia de Lidia también fue bendecida y la promesa hecha a Abraham se cumplió en ella. Allí se estableció la primera congregación de la Iglesia de Cristo en Europa. Eso es historia. Y luego de bautizados, les dijo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Hechos 16:15. Espero que usted, al igual que Lidia, haya estado atento o atenta a la palabra que a través de estos audios le hemos hablado. Si es así, el Espíritu Santo de seguro está trabajando en su corazón. Permite que sea Él el que la convenza. Si tiene preguntas o comentarios, escribe el que compartió este audio contigo, o si no, escríbame a mí, que con gusto responderé cualquier inquietud. Que Dios te bendiga.